Twitter. Se tiene previsto que en estas siguientes horas el Comité de Ética, que ya presentó su informe al Parlamento Nacional, a la presidenta Guadalupe Llori y por supuesto para el debate del Pleno, pide la sanción o destitución del asambleísta Ener Recalde por presunción de actos incorrectos con el Código de Ética. A esta hora de la mañana nos conectamos vía telemática con el secretario general de la Izquierda Democrática, Diego Almeida. Buenos días. Muy buenos días, bueno, qué gusto poder compartir en este espacio y bueno, a las órdenes siempre. Yo escuchaba ayer al asambleísta Ener Recalde en una radio y decía pues que hay una persecución contra él, siendo un militante de más de 30 años en esa tienda política. Le sorprende que ahora quieran desacreditarlo y que todo lo que se ha dicho con esas pruebas no son reales. ¿Usted qué dice? Bueno, primero, si me permite, por favor, yo creo que los ecuatorianos no podemos permitir más que las viejas prácticas continúen avergonzándonos y deteniendo el progreso de nuestro país. La corrupción nos roba a todos la posibilidad de desarrollo, sean $500 de un colaborador o millones de sobreprecios. Existe evidencia de sobra realmente que ha sido entregada a la Fiscalía General del Estado con la denuncia de prácticamente todo el bloque de Izquierda Democrática, en la que constan audios de las denuncias de los colaboradores. Además, todo esto entregado al Comité de Ética de la Asamblea con peritajes, con testimonios, con estados de cuenta y los débitos correspondientes. Son 24 pruebas que han sido calificadas por el Comité de Ética y que hacen parte, digamos, del proceso. Entonces, esto de que existe una persecución y demás, en realidad no hay tal. Al contrario, lo que sí existe es una voluntad férrea de Izquierda Democrática de transparentar los actos de corrupción, vengan de donde vengan, incluso con el costo político que esto nos representa a nosotros como organización política, que obviamente no es que sea algo de festejar, al contrario, ¿no es cierto? Para nosotros es un golpe importante, pero creemos que es más importante el que la ciudadanía tenga la confianza de que si existe un acto de corrupción, los primeros en salir a denunciarlo y a transparentar esto van a ser justamente los asambleístas de Izquierda Democrática. Sin embargo, uno de sus colegas legisladores de su propia bancada, Dalton Masigalupo, se abstuvo en la votación del Comité de Ética. Sí, justamente Dalton ha sido muy claro en sus declaraciones, diciendo que siendo él una de las personas que firmó la denuncia en la Fiscalía General del Estado, él tenía que, siendo juez en este caso en el Comité de Ética, mostrar imparcialidad, es decir, él no podía dar su voto de sanción, digamos, para el informe del Comité de Ética, aun cuando estaba completamente de acuerdo con este contenido, y más bien lo que se ha planteado es que su voto sí será favorable a la destitución en el Pleno de la Asamblea Nacional, pero como comprendemos justamente por el tema de que él presentó la denuncia en la Fiscalía General del Estado, estaba en la obligación de abstenerse. ¿Usted entonces considera que todas esas pruebas, tanto audios, conversaciones telefónicas, charlas de WhatsApp, de mensajería de texto, son contundentes? Y entiendo que así lo ha resuelto toda la bancada. Sin embargo, una legisladora del correísmo que está en esa comisión precisamente se ha opuesto y ha dicho que no va a votar, Luisa González, que de hecho no firmó ese informe de la comisión del Consejo de Comité de Ética porque dice que no son suficientes las pruebas. ¿Le sorprende a usted esto? Sí, por supuesto que llama mucho la atención. La asambleísta de UNES lo que plantea es que para que puedan existir, digamos, evidencias a su criterio del pago de diezmos de un colaborador hacia un asambleísta, debe haber una factura de por medio, tiene que estar entregado el recibo firmado por el asambleísta o por su contadora, que en este caso era su propia cuñada que trabajaba en el despacho. Digamos, esto sin lugar a dudas no tiene ni pies ni cabeza, y de hecho son los argumentos precisamente que ha planteado el abogado del asambleísta Recalde. Lo que sí llama la atención, le digo profundamente, es que en las declaraciones ahora públicas de UNES, por ejemplo el día de ayer en la rueda de prensa que ellos presentaban para hablar del proyecto de ley económica urgente, el asambleísta Ener Recalde hace parte ya de la bancada de UNES, dando declaraciones públicas y demás. Las votaciones de Ener Recalde en todas sus últimas actuaciones han sido exactamente iguales a las del bloque de UNES. Entonces, realmente en lo que tendremos que enfrentar el día de hoy, la única bancada de la que depende
si es que se lucha contra la corrupción o se la protege y se la tapa, digamos, por debajo de la alfombra, es realmente de la bancada de UNES. Yo apelo realmente a la conciencia y a la transparencia que pueden tener muchos de los miembros de esta bancada para que puedan transparentar justamente estos actos y no permitir que un corrupto más sea parte de la representación que tiene la Asamblea Nacional y con ello obviamente nos conduzca a todos los ecuatorianos hacia un destino que no es el deseado, ¿no? Cuando la Asamblea debería estar trabajando por construir leyes para poder generar empleo, para poder generar seguridad, para poder generar confianza en los ecuatorianos, tenemos más bien representantes que lo único que buscan es aprovecharse incluso de sus propios colaboradores, amedrentándolos de tal forma que incluso les obligan a mentir con declaraciones juramentadas, y en el momento en el que ellos se niegan a hacer estas declaraciones juramentadas mintiéndole a la ley, obligándoles en este caso a cometer incluso un delito, son separados de su plaza de trabajo. Esa es la representación que buscamos los ecuatorianos como asambleístas. Creía que no. Es decir, el correísmo lo más seguro es que va a oponerse a la sesión de destitución del asambleísta, porque claro, es un voto más para ellos, ¿no? Porque hemos visto, se ha acercado. Qué pena que UNES está acogiendo a gente que es cuestionada moralmente por sus comportamientos antiéticos. Bueno, no nos sorprende. Pero ¿cree usted que toda la votación de UNES podría salvar a Egner Recalde? Quisiera creer que esto no va a ser así. Yo creo que dentro de la bancada de UNES existe gente decente, gente honrada, como en todas las bancadas. ¿Pueden nombrar alguno? Para que su nombre sea vinculado con actos de corrupción. Espero que esto sea así. ¿Pueden nombrar alguno para saber si efectivamente existe alguna persona en ese bloque que tenga cierta calidad moral como para esto que usted comenta? La verdad preferiría abstenerme de dar nombres para evitar justamente conflictos, pero digo, hay personas en todas las bancadas que indudablemente buscan lo mejor para el país. Creería y quiero pensar que obviamente la bancada de UNES no va a respaldar a una persona que evidentemente, y así lo dicen las pruebas, ¿cierto?, habría cometido no solamente actos contrarios de la ética, sino un delito que está siendo investigado por la Fiscalía General del Estado. Entonces, realmente, como les decía, pongo un poco la confianza en que habrá personas que, viendo ya las evidencias, viendo las pruebas, viendo los testimonios en el Pleno de la Asamblea Nacional, actúen en coherencia con el Ecuador, con el país, y no sigamos avergonzando a la Asamblea Nacional con actos cuestionados, ¿no? Ya pasó el viernes pasado, espero yo entonces que la bancada de UNES actúe en coherencia y separen un mal elemento de la Asamblea Nacional. Finalmente, Diego, su bancada, ¿tiene alguna disposición por parte del Secretariado General del partido de tomar alguna posición en torno al nuevo proyecto de ley que se ha aprobado? Porque escucho que puede haber una postura de derogar esta ley de la República que ya entró en vigencia a través del registro oficial. Efectivamente, estimado Byron, la Izquierda Democrática está trabajando para poder presentar, esperamos que el día de hoy, máximo el día de mañana, un proyecto para plantear la derogatoria de la ley económica urgente que pasó por el Ministerio de la Ley. Esta ley, que dicho sea de paso es la ley más rápida e inscrita en el registro oficial del que se tenga memoria, sin lugar a dudas afecta a la clase media, afecta al sector productivo, afecta al sector artesanal, y no nos da realmente las salidas que nosotros requeriríamos post pandemia para poder enfrentar la crisis económica que ha devenido de esta misma. Entonces, las alternativas se las planteó desde Izquierda Democrática, la hemos discutido muy ampliamente con el Ministerio de Finanzas a nivel técnico, a nivel político. En la misma mesa del presidente de la República se le han planteado todas las observaciones a este proyecto de ley, mismas que no han sido acogidas. El proyecto de ley, más bien, lo que nos preocupa gravemente es que abre la puerta para que el sector financiero pueda volver a ser parte de los demás sectores de la economía y en este caso puedan abrir también la puerta a créditos vinculados. Esto ya lo conocemos, esto fue lo que llevó en su momento, en el 2008, por ejemplo, a la crisis económica en los Estados Unidos, y no me atrevería sino a alertar
que esto precisamente ya nos pasó en la década de los 90, inicio de los 2000. Creo que es importante que esta ley sea derogada y sobre esa base nosotros también estamos analizando la posibilidad de presentar una demanda de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional con las respectivas medidas cautelares que permitan que esta ley quede frenada hasta que se haga la discusión completa en la Corte Constitucional y avance también el proceso de la derogatoria por la vía ordinaria, que es como corresponde, en la Asamblea Nacional. Diego Almeida, muchas gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo. El secretario general de Izquierda Democrática, Diego Almeida, a propósito de la eventual destitución de Egner Recalde, que se dará hoy en la Asamblea una vez que el Pleno vote por el informe de mayoría, que no es vinculante, del Comité de Ética a propósito de los actos de corrupción o inmorales, como han catalogado algunos asambleístas, la actuación del legislador Egner Recalde, que era de esta bancada de Izquierda Democrática. 7:15, vamos a la siguiente pausa. Regresar, estará con nosotros el presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, Franklin Galarza. Hablaremos sobre la gestión al frente de los municipios, pero también cuál será el rol de los gobiernos autónomos descentralizados en esta recuperación económica y, por supuesto, para la vacunación del 85% de los habitantes del país para tener una inmunidad de rebaño. Somos retransmitidos por Pública FM, Quito, Guayaquil y Cuenca 105.3, Manta 88.1.